Muy buenas noches, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Hoy tenemos dos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la economía y la situación por la que está atravesando nuestro país, si estamos en una desaceleración, si ya caímos en una recesión o realmente no es tanto como dicen por ahí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Para eso hemos invitado a un profesional que ya te voy a estar presentando. Y bueno, el segundo tema que vamos a enfocar también, la segunda parte, es sobre la seguridad. Son dos temas que actualmente son muy debatidos y por lo menos se está hablando mucho al respecto. Ya vamos a ver ahora mismo un material que preparó la producción para entrar en contexto y bueno, después ya te presento a los invitados del día de hoy. Luego del juicio político fallido, Mario Abdo seguro pensaba que lo peor ya pasó. Pero solo en esta última semana, al igual que los terremotos, las réplicas se siguen dando y con bastante intensidad. Réplica número 1. Las tormentas atacan por distintos frentes. El salvataje del juicio político empieza a cobrar sus primeras víctimas y Friedman es una de ellas, aunque Abdo supo ubicar a su amigo en otro sitio. Bueno, supo es un decir. Paraguay, cuya economía gira en torno al rubro agroganadero, tiene hoy como flamante ministro a alguien que no es especialista en el área y ni siquiera ha terminado la secundaria, y aún más que no sabe distinguir entre cosecha y siembra. Réplica número 2. El incendio en el Chaco es otro punto que deja como análisis la falta total de prevención y respuesta para acontecimientos de esta índole, aunque en este sentido debemos afirmar que se trabaja arduamente desde el sector público y privado. Réplica número 3. El paro de funcionarios y docentes de la UNA es a su vez otro reflejo de que la administración del país se encuentra bastante deteriorada. La movilización en este gremio exige al Ministerio de Hacienda una reprogramación presupuestaria para acceder a la nivelación salarial. Réplica número 4. La fuga de Zamora, uno de los miembros del Comando Vermelho, en la entrada de la Costanera Norte deja ver el endeble sistema de seguridad en el que nos encontramos, sumando un hecho más a la larga lista que se dio en la administración de Villamayor, entre las que podemos citar: la muerte de una joven a puñaladas en la agrupación especializada en manos de Marcelo Piloto, el amotinamiento de reclusos del PCC en las cárceles de San Pedro, la toma de rehenes en la penitenciaría de Itapúa, el asalto y toma de ciudades enteras por parte de narcotraficantes. Estos y otros hechos hacen que la situación en el palacio cambie abruptamente para el presidente, quien inició su mandato con 70% de popularidad y la cual hoy se ve bastante afectada. Bajo la mesa se manejan varias hipótesis, pero lo que suena más fuerte es el traslado de Villamayor al gabinete del Palacio de los López y se barajan nombres como el de Yucio para reemplazarlo. El Ministerio del Interior seguirá siendo un lugar inseguro para quien lo asuma, dado que no cuenta con el personal suficiente y los recursos para hacer frente a una industria delictiva que importamos de países vecinos, las cuales crecen y se fortalecen con la corrupción de nuestro país. Bueno, ahí teníamos el material para entrar en contexto. Y ahora sí, ya voy a dar la bienvenida al economista Elías Gelay, que gentilmente ha aceptado venir a hablar hoy sobre la situación económica y qué tiene que ver todo esto con la economía precisamente. Muy buenas noches, sería economista Elías Gelay. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias por aceptar nuestra invitación, dicho por sea. Por favor, a las órdenes. También tenemos hoy otra vez al panel de jóvenes estudiantes que van a estar haciendo preguntas a nuestro invitado, que también después te voy a estar contando cómo podés también participar desde tu casa para hacer preguntas o hacer algunos comentarios si así lo deseas. Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Todo bien. Acá, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Hugo, ¿todo bien? Un saludo para todos los que están en la audiencia. Bueno, Norman, ¿cómo puede participar la gente? Y te doy la bienvenida. Es así, Hugo, la gente puede participar a través de las redes con nosotros. Estamos en RCC TV en Facebook y también estamos en Instagram como @RCCPI. Hoy el tema que nos trae hasta aquí es seguridad
y también economía. Dos temas bastante importantes para toda la población, porque con esto es con los que nos topamos cada día, Hugo. Te repito, las redes son RCC TV PI para Instagram y para Facebook estamos haciendo transmisión en directo en RCC TV. Excelente. Gracias, Norman. Bueno, ya adentrándonos al tema, arrancamos por economía, ¿verdad? Estamos viendo que hay mucha inestabilidad y bueno, lo que queremos saber es qué relación hay con la economía y en qué etapa de, digamos, económicamente hablando estamos en Paraguay. Algunos hablan de una desaceleración, otros hablan de, bueno, de cosas más drásticas incluso. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una desaceleración o una estanflación? Y eso es lo que queremos saber ya para entrar en calor. Sin problema. Desde nuestra perspectiva, realmente lo que estamos viendo es una desaceleración. Desaceleración es cuando venimos creciendo a un ritmo, que veníamos creciendo a un ritmo de 3,5% anualmente. Y ese ritmo hoy, las perspectivas o los pronósticos son de que cerremos este año con un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor del 1 o 1,5%. Por eso hablamos de una desaceleración. Diferente hubiese sido el panorama si realmente las perspectivas ya daban un crecimiento menor o un efecto justamente de achicamiento, digamos, del Producto Interno Bruto, que no es todavía el escenario en el cual estamos hoy. Realmente estuvo muy afectado el crecimiento del Producto Interno Bruto por varias razones, algunas climáticas, ¿verdad? Efectos de inundación y demás, también por el precio en general de los commodities, tanto en el caso de la carne como en el caso de los productos agrícolas, digamos, que son los que generan ingresos importantes de divisas en el país, que han bajado, digamos, a nivel internacional los precios. Eso también ha afectado, digamos, de manera importante. Y obviamente todo el escenario político que tuvimos también en este primer semestre genera cierta incertidumbre y eso hace también que las inversiones queden un poco enlentizadas, digamos, ¿no? Ya, ¿y cuál sería la diferencia con una recesión propiamente? Para tenerla más claro, estás diciendo que tenemos una desaceleración porque estás comparando el crecimiento anterior o del año anterior, ¿verdad? Correcto. Y una recesión sería ya cuando es menos 0, o sea que por debajo de 1 entonces. Entonces mismo. No estamos todavía en esa situación. No estamos todavía en esa situación. ¿Y la situación puede ser revertida? ¿Tiene que ver mucho los actos de gobierno o casi nada influye? Sí, realmente nuestra economía está compuesta justamente por inversiones del sector privado y público. Al sector privado, digamos, todo este escenario político, obviamente que frena un poquito las decisiones de inversión. Creemos que ahora de vuelta eso se va a revertir porque al parecer, bueno, ya pasamos este tema del juicio político y demás. Y por el lado del sector público, que también venía un poco trancado porque no salían todavía las obras de infraestructura al ritmo que se necesitaba. Hoy vemos que están de vuelta empezando a avanzar, digamos, las obras públicas y no solamente las obras, sino que todo lo que tenga que ver también con las compras del sector público, las contrataciones públicas, que en muchos ministerios estaba todavía baja, digamos, la ejecución y que, bueno, creo que ahora en este segundo semestre se van a empezar a acomodar porque también los presupuestos que no se usan un año están también comprometidos para el año que viene. O sea, si un ministerio tiene un presupuesto y no lo ejecuta, probablemente lo pierda esos recursos para el año siguiente o para el presupuesto siguiente, ¿verdad? La reactivación económica, muchos están hablando de que se requiere una reforma tributaria, elevar impuestos y otros hablan de mejorar el gasto público. ¿Cuál es su opinión, la receta más recomendable? Sí, creo que en el momento en el que estamos hay todavía una gran economía que no está contribuyendo, ¿sí? Tenemos todavía una economía paralela, digamos, que está fuera del alcance justamente de los impuestos, con lo cual hay espacio todavía para crecer en recaudación sin subir la tasa de impuestos. La reforma tributaria que se presentó y bueno, se aprobó hace días de vuelta en el Senado y está ahora para promulgarse, no hace que aumente las tasas impositivas, sino que lo que hace es reordenar un poco los impuestos
cambian el nombre y agrupan ciertos impuestos. Y yo creo que eso lo que va a traer también es mayor transparencia, justamente ese efecto que se está buscando de alcanzar a más gente. Tienen régimen simplificados, digamos, para pymes y empresas más pequeñas que hoy a lo mejor estaban fuera, digamos, del... ¿Pero eso a quién le conviene? ¿A la gente o al Estado? Yo creo que le conviene a los dos, porque realmente las empresas, una vez que tengan más formalización, acceden también a mejores condiciones de crédito, inician un proceso de desarrollo también más interesante. Cuando uno opera, digamos, fuera, digamos, del régimen legal completo, a veces no accede a fuentes de financiamiento o accede a fuentes de financiamiento a tasas muy altas. A ver, déjame entender un poco. Si yo estoy pagando ya ciertos impuestos, pero no estoy pagando, por ejemplo, sobre un... No estoy facturando todas las ventas que realizo porque tengo un negocio pequeño. ¿Eso influye para que yo no consiga crédito? Sí, porque no tenés manera de demostrar tu facturación. Pero una entidad bancaria para poder darte un crédito, lo primero que te pregunta es cuánto facturás. Si vos de tus ventas totales solo facturás el 30 o 40% y el 60% no lo facturás, no tenés manera de demostrar ese ingreso. En la medida que la formalización te ayude a facturar y pagar un impuesto por más bajo que sea. Sí, eso tengo muy claro, pero de hecho que yo ya estoy facturando, ya soy un sujeto, digamos, formal. ¿En qué me ayudaría que se cree otros impuestos que también me va a afectar siendo ya de hecho contribuyente? Sí, no se van a crear nuevos impuestos, por eso yo decía, lo que se hizo es un reordenamiento. Ajá. Entonces, impuestos que existían ahora van a tener otra denominación y otra forma también de liquidación. Con lo cual, el impuesto selectivo al consumo dicen que va a ser hasta el 50%, por ejemplo, o sea que eso es un aumento. El impuesto selectivo al consumo, entiendo que la tasa se bajó los topes máximos en diputados justamente, pero esos son impuestos que no alcanzan a lo mejor a estos grupos de empresas o pequeñas empresas que van a entrar sí bajo un esquema simplificado, digamos, de tributación, que son, así como decíamos hace rato, la mayoría de las empresas en Paraguay que son pymes, digamos. Entonces, ese proceso de formalización va a permitir que, bueno, se amplíe algo más la base tributaria sin necesariamente subir la tasa de impuestos. Entiendo. Y me preguntabas también por el tema del gasto. Sí. Y realmente también ahí hay tarea que hacer en la reducción del gasto. Y de vuelta ahí es importante clasificar, bueno, qué tipos de gastos. En estos periodos, en estos meses siempre de septiembre y octubre, que se discute el presupuesto para el año siguiente, siempre tenemos estas manifestaciones que estábamos viendo en el resumen, ya sea del sector, por ejemplo, médico o de profesores o de maestros del Ministerio de Educación. En este caso, el informe hablaba de la universidad. Y realmente son ciertos y justos todos los reclamos, ¿verdad? Pero lastimosamente tenemos recursos limitados. Y nosotros justamente los economistas estamos siempre en ese tira y afloje entre tener necesidades ilimitadas y recursos limitados. Y bueno, hay que ver cómo darle prioridad a cada uno de esos gastos, ¿verdad? Es decir, que se puede entonces reactivar desde tu punto de vista la economía con impuestos y con gastos. Sí, de hecho ya se está reactivando. Los indicadores de Banco Central han mostrado ya en julio una mejoría, digamos, de todos los indicadores de cifra de negocios, digamos, que venían con meses que estaban bajando la actividad. En julio de vuelta repuntó. Agosto probablemente también sea así. Y bueno, y ahora entramos en la última etapa del año entre septiembre y diciembre, que como te digo, probablemente tanto el gasto público como tal, a través de la ejecución presupuestaria en todos los rubros, haga que la economía mejore. Y también el sector privado, que bueno, en estos últimos meses del año también suele tratar de alcanzar las metas propuestas a inicio de año, ¿verdad? ¿Y qué opinión tendría usted sobre la crítica que le hacen precisamente a Keynes sobre eso que está planteando, que eso a largo plazo tiene un efecto demoledor en la economía y que puede llegar incluso a una estanflación, como decía su principal oponente ideológico, que era Hayek, ¿verdad? Entonces, Keynes responde que a largo plazo estaremos todos muertos, ¿verdad? O sea que pareciera ser que la economía estatista o la economía, digamos, que se intenta reactivar desde el Estado, pareciera ser que es víctima de este fenómeno de la estanflación antes que una economía más liberal, por decirlo así. No, realmente
tenemos que tener en cuenta que en Paraguay el sector público es importante. Aumentar el gasto principalmente en lo que se refiere a obras. Se le dice gasto, pero realmente son inversiones que justamente deberían en el largo plazo mejorar las condiciones de productividad del sector privado. O sea, ¿para qué invierte el Estado en infraestructura? Y no lo invierte para tener rutas más lindas simplemente, sino que realmente son... Para canalizar los productos. Exactamente, para canalizar y darle facilidades al sector privado, de que el sector privado sea más competitivo. Acordémonos que es el sector privado el que contribuye con los impuestos. Sí. Entonces lo que hace el Estado es de alguna manera poner a disposición infraestructura necesaria para que el sector privado pueda aumentar la producción y a partir de ahí generar mayores ingresos al Estado, ¿verdad? Entonces, sobre eso, se le critica mucho al sector privado paraguayo por ser, antes de que sean empresarios, se le dicen empresaurios, en el sentido de que tienen mucho contubernio con el Estado. Por ejemplo, la Unión de Gremios o la Unión Industrial, ¿verdad? De Industriales, ¿verdad? La UIP, que es el que siempre suele ser más criticado porque tiene de repente muchos vínculos con el Estado, porque se crean mercados cautivos cerrando las fronteras, es decir, hay demasiado proteccionismo para un mercado tan pequeño como el nuestro. ¿Cuál es su opinión al respecto? sí, de vuelta. Lastimosamente Paraguay sigue siendo un mercado pequeño, Sí. donde hay muchas empresas, así como vos decís, que bueno, tiene clientes importantes, que en este caso del Estado. Un gremio es ese, hay otros gremios que están relacionados a lo mejor al tema de medicamentos, donde Sí. IPS y el Ministerio de Salud también Son como negocios atados, ¿verdad? Sí, pero justamente tampoco tenemos grandes empresas que puedan abastecer. Entonces, tenemos una economía pequeña donde el Estado forma una parte, o sea, o es un cliente importante Pero esa en varios economía no es rubros. pequeña porque se ata, porque no se libera al mercado. No, tenemos que ser conscientes que Paraguay sigue Sí. siendo un país pequeño, nuestro producto per cápita sigue siendo bajo en relación a los vecinos. Entonces, seamos conscientes que somos todavía un país de alguna manera pobre, Sí. que estamos haciendo el esfuerzo por salir de la pobreza. Entonces, en ese contexto, el Estado es un cliente muy importante en varios rubros de la economía, ¿verdad? Entonces, no creo que no se desarrolle más porque haya negociaciones o acuerdos con el Estado, sino que simplemente es una realidad que el sector privado también tiene que todavía seguir creciendo. De hecho, en estos últimos años hemos visto también un sector exportador que ha diversificado más también los productos exportables. Antes estábamos muy atados siempre a los productos agrícolas, ganaderos. Hoy vemos ya algunas industrias que están empezando a exportar también diferente. El tema de autopartes por el régimen de maquilas y demás sí. está creciendo. Otros productos comestibles que también están empezando a crecer. La parte de servicios que se está haciendo desde Paraguay, la parte de software, o sea, hay una dinámica, digamos, de crecimiento del sector privado, justamente ya no para el mercado local, que sigue siendo pequeño, sino que para abastecer a países vecinos como Argentina, Brasil y el resto del mundo, ¿verdad? Excelente. Bueno, así estamos entrando en calentamiento, como se dice. Norman, ¿cómo están participando la gente en las redes? ¿Qué tenés para decirnos? Sí, una persona pregunta acá en las redes en qué debemos invertir para salir de la crisis económica en este momento. Y también quería trasladarle otra pregunta personal a nuestro economista de hoy. El incendio que afecta al Chaco ahora mismo, ¿en qué forma nos va a afectar de aquí a unos meses o de aquí a unas semanas? Son dos preguntas. ¿En qué se debería invertir? Me imagino Para que el salir sector- de la crisis es difícil que a través de una inversión ya salgamos, digamos, ¿verdad? A nivel privado, bueno, siempre es interesante tener algún ahorro, alguna inversión que justamente nos dé un soporte en estos periodos de crisis, digamos, ¿verdad? Tener siempre una reserva es importante. A nivel público, creemos que justamente la mayor inversión en obra pública es el principal motor. Todo lo que sea contrataciones del Estado, o sea, en estos meses que se puedan cumplir, digamos, los presupuestos. Y la otra pregunta con relación al tema del Chaco, realmente sí, yo creo que vamos a ver el impacto, principalmente a lo mejor en el sector ganadero, porque mucho del Chaco, digamos, está más relacionado justamente a la ganadería, no tanto a la agricultura, ¿verdad? Entonces son a lo mejor espacios que se van a perder, que va a tardar un poco de tiempo a lo mejor en volver a
tener el suelo listo, digamos, para volver a ser trabajado, ya sea para ganadería o otro fin. Entonces yo creo que más que eso es lo que nos va a afectar en los próximos meses. Y aparte, bueno, así como decía el informe, hay un gran gasto que también que se está haciendo tanto a nivel privado como público, que son también, bueno, gastos que están haciendo muchos de los productores de esa área, que están, digamos, financiando este proceso de tratar de controlar estos incendios, ¿verdad? Sí, y lo de los incendios, por ejemplo, afectaría en forma directa, indirectamente, Yo creo que principalmente al sector ganadero. al sector ganadero. Sí, o sea, ese es el sector que se va a ver está más afectado. relacionado, Ok. digamos, a las actividades agropecuarias en esa región. Norman, tenemos más preguntas. Sí, tenemos más preguntas, Hugo. Dice Aníbal Antonio Céspedes, tiene dos preguntas. La primera dice, ¿por qué si somos un país pequeño con un mercado que no abastece, no se libera el mercado? Y lo segundo que él señala, dice, ¿por qué ser tan amantes del Estado, siendo que las empresas privadas mueven la economía de un país? Ok. Realmente yo no veo que seamos un país cerrado. Realmente nosotros tenemos libre movilidad de productos. No hay ninguna ley que imponga la restricción de la entrada de productos al país. Nosotros somos importadores de todos los productos. Y también no tenemos restricciones para las exportaciones. O sea, yo puedo agarrar un camión cisterna, irme a Argentina y comprar combustible y venir a proveerle a las... Sí, depende, cada rubro tiene sus restricciones, digamos, pero en general no somos un país que ponga restricciones a la importación, porque tenemos libre también movilidad de capitales, o sea, la gente acá, los importadores no tienen el problema, por ejemplo, que tienen en Argentina, que si quieren hacer una importación, no tienen los dólares para pagar su importación, por ejemplo, ¿verdad? Cosas como esas no existen en Paraguay. Ahora sí, somos también un país abierto para las exportaciones, pero ahí tenemos que ser competitivos para que nuestros productos, para conseguir los mercados. Por ejemplo, yo estaba comentando hace rato el tema de la carne. El tema de la carne, en su momento, hasta el año pasado, inicios de este año, el precio de nuestra carne era más alto que el precio de la carne, por ejemplo, en Argentina y Brasil. Con lo cual algunos mercados no podíamos acceder a los precios de nuestra carne y bueno, eso hizo que tengamos que bajar los precios para acceder a esos mercados. Ese, por ejemplo, es un ejemplo. Y en todos los productos de exportación uno compite, digamos, con todas las empresas y todos los países del mundo que también están ofreciendo sus productos, digamos. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar nuestras ventajas competitivas para saber cómo competir de la mejor manera. Entiendo. Norman, ¿hay otra pregunta? Sí, tenemos más preguntas. María Cristina González dice, ¿es conveniente cambiar de rubro en tiempos de crisis? Depende un poco del rubro. Realmente deberíamos analizar bien ahí mejor la situación, bueno, en qué rubro me encuentro, cuáles son mis rubros alternativos a los cuales puedo migrar, digamos, en estos escenarios de crisis. Entiendo. La gente siente un poco la crisis, por eso es que se alarma y se alerta cuando tocamos estos temas. Sí, definitivamente no va a ser el año que a lo mejor esperábamos el año pasado. Las perspectivas hablaban de que este año la idea era que sigamos creciendo a un ritmo de 3 o 3,5%. Esos 2 puntos en producción que yo estaba hablando de que probablemente cerremos entre 1 y 1,5, definitivamente se siente en la calle, se siente en la economía doméstica. Pero igual creo que seguimos teniendo todas las condiciones macroeconómicas bastante estables. O sea, a pesar de esta crisis, no tenemos inflación, el dólar está relativamente controlado, o sea, arrancamos con un dólar de 6.000, llegó a estar 6.300, volvió a bajar a niveles de 6.000, ahora volvió a estar en 6.300. Y realmente en la coyuntura regional en la que estamos, tener esta solvencia macroeconómica es súper importante. Tal vez no la valoramos tanto, porque estamos acostumbrados a lo mejor a la dinámica que veníamos de un ritmo de crecimiento más alto, pero sí, es un año más complicado a lo mejor que años pasados. La mayoría de los economistas opinan de que el endeudamiento de Paraguay es muy bajo y debería endeudarse más. ¿Usted conteste con esta opinión? Sí, el endeudamiento es bueno y saludable si es bien utilizado, ¿verdad? Entendemos nosotros el endeudamiento de Paraguay ha crecido de manera importante, pero el grueso de ese endeudamiento ha ido a financiar obras de infraestructura. Si uno piensa en lo que era la ciudad o el país, las ciudades principales, Encarnación, Ciudad del Este, lo que era Asunción hace 10 años y lo compara con lo que es Asunción hoy,
se nota, digamos, la diferencia de infraestructura, toda la duplicación, por ejemplo, ahora de la ruta Ciudad del Este y demás. O sea, son obras de infraestructura que realmente son importantes para la dinámica económica. Y hay una, bueno, por lo menos una información que hay de que el grueso de esas deudas no van necesariamente a infraestructura, sino que más bien para pagar sueldos y para ir saldando otras. ¿Eso No. es un mito? Es un mito. Realmente si uno entra en la página de Hacienda, tiene exactamente cada emisión, por ejemplo, de los bonos soberanos que se hicieron a nivel internacional. Está el detalle de qué proyectos fueron financiados con esos bonos, cuántos se dieron para, por ejemplo, una parte importante, me acuerdo que del último informe que yo había visto, se había ido, por ejemplo, a la Cenavitat en la era anterior, digamos, de la presidencia anterior, y realmente uno vio ahí el impacto que tuvo eso en cantidad de hogares, de viviendas realizadas, digamos, ¿verdad? Entonces, en la página de Hacienda está todo el detalle bien claramente de todas las emisiones de bonos, cómo se fueron utilizando para diferentes rubros, pero siempre enfocados al tema de inversión. Entiendo. Bueno, ahora llegó el momento de dar participación también a nuestros invitados para que hagan las preguntas respectivas. ¿Quién va a preguntar primero? ¿Ángel, Rodrigo? Sí, yo. Buenas noches. Si me pregunta para el señor economista es, sé que ahora mismo no estamos siendo víctimas de lo que planteó una vez David Ricardo con su hipótesis, que dijo David Ricardo, que no importa si el gobierno sube los impuestos o emite bonos, porque de igual forma si emite bonos en el futuro va a tener que subir los impuestos para tener que pagar esa deuda que emitió el gobierno. Esa es mi pregunta respectivamente. Ok. Si este endeudamiento puede traer un aumento a futuro de los impuestos. Ok. Como estaba comentando hace rato, ¿cuál es la lógica que hay detrás del endeudamiento y del aprovechamiento de la inversión en obras de infraestructura? Tomo como ejemplo el bono que emitió Paraguay de $1.000 millones a 30 años de plazo. El PIB de Paraguay hoy está, el Producto Interno Bruto de Paraguay hoy, que está más o menos en 45 mil millones de dólares, se estima que probablemente para dentro de 30 años sea el doble. Con lo cual esos $1.000 millones de dólares de aquí a 30 años, comparativamente con la producción que va a generar Paraguay, va a ser un número bastante menor, digamos, menos significativo. Entonces, lo que se entiende con el tema del financiamiento es que cada inversión que vos realices genere un incremento en la economía y en la producción, que ese incremento en la producción genere los impuestos necesarios para pagar esa deuda. Y no necesariamente que se genere un aumento en la tasa de impuestos para pagar la deuda. Entonces, siempre que el endeudamiento sea bien utilizado. Si nos endeudamos para pagar salarios o para, por ejemplo, Brasil está luchando ahora justamente contra su déficit fiscal que se tiene que cubrir con endeudamiento, y una parte importante de ese déficit es justamente su esquema de pensiones. Entonces, su esquema de pensiones es deficitario y todos los años Brasil tiene que tomar dinero prestado para cubrir ese déficit. Eso sí es malo. En nuestro caso, el endeudamiento que lo estamos tomando se está invirtiendo para generar nuevos recursos, hacer crecer la economía y bueno, con eso sí recaudar de vuelta, ¿verdad? No sé si quedó clara la explicación. Ángel. Buenas noches. La consulta sería si es que un libre mercado podría frenar el retroceso económico que estamos viviendo hoy en día. Si Paraguay accede a libre mercado. Sí. Yo entiendo que Paraguay está en un libre mercado, por lo que decía hace rato, no tenemos ninguna limitación de importación de productos, no tenemos tampoco ninguna limitación para exportar, ahí siempre el problema es competir, digamos, a nivel mundial, y definitivamente el libre mercado está comprobado que es la mejor manera de hacer crecer las economías. Esta guerra comercial que existe, por ejemplo, hoy en día entre China y Estados Unidos, está demostrando que las barreras que puedan poner dos países influyen directamente en el... Entiendo. ¿Y en qué aspecto podríamos nosotros notar acá en Paraguay que este libre mercado que supuestamente sí tenemos está beneficiando a todos? Porque a pesar de tener libre mercado, como usted dijo,
se siente el retroceso económico tanto en las pequeñas como en pero las medianas. entiendo la pregunta, pero realmente el retroceso económico no viene por el libre mercado. Al contrario, yo creo que gracias al libre mercado seguimos y vamos a tener un año de vuelta que vamos a seguir creciendo. El contexto económico estaba justamente principalmente afectado, uno por problemas climáticos, dos por problemas de nuestros países vecinos, en donde justamente el libre mercado hace que tanto productos de Brasil o Argentina sean más competitivos que el nuestro, digamos, ¿verdad? Por el tema de justamente la devalorización de la moneda que ellos tuvieron, tanto Brasil como Argentina de manera mucho más fuerte, digamos. Entonces eso hace que a nivel en términos de dólares, su moneda, como subió mucho el tipo de cambio allá, el dólar es mucho más barato de alguna manera. Entonces impacta eso negativamente, ¿verdad? Entiendo. El proceso que llamás libre mercado, algunos critican en el sentido de decir, bueno, no es tanto así porque tenemos monopolios muy importantes en Paraguay. El tema eléctrico, por ejemplo, que Andes no te deja competir, o el tema de si vas a comprar transformadores, hay un sector nomás el que lo monopoliza para importar, no te dejan traer libremente muchas mercaderías y otras sí, ¿verdad? Por ejemplo, se ponen barreras arancelarias, o sea, los aranceles son los que determinan si es que entra o no las mercaderías. No es necesariamente una ley, sino que juegan con, o sea, fluctúan con los aranceles. ¿Eso no afecta al libre mercado? Sí, afecta. No conozco así casos puntuales. A lo mejor vos tenés más información que yo en ese sentido, pero en general, todos los productos nosotros podemos importar. Obviamente que sí hay productos específicos que probablemente en ese juego de libre competencia las empresas paraguayas tengan un plus por estar radicadas en Paraguay y tengan también algunos beneficios adicionales por ser paraguayos y para justamente de alguna manera apoyar la industria nacional, digamos, ¿verdad? Entonces sí sé que hay de alguna manera en algunas contrataciones en igualdad de precios se elige siempre una empresa paraguaya o se le da inclusive un pequeño margen, inclusive que el precio sea superior, considerando que es una empresa local y que bueno tiene un impacto. Eso en licitaciones, pero yo me refiero más bien a los aranceles, ¿verdad? A los aranceles a la importación, que de repente hay productos que bueno, algunos dicen que son políticos, otros que son empresarios en contubernio con el Estado, que bueno, dice que solamente nosotros podemos traer eso y le ponen una barrera. Yo no conozco casos, Okay. no tengo esa información. Bueno, hasta donde sé, no hay restricciones, ¿verdad? Ya. Norman, ¿tenemos más preguntas? Sí, la audiencia está participando interactivamente. Eduardo Gómez dice, ¿en algún momento se podrían bajar los impuestos para incentivar aún más el crecimiento del sector privado? Por otra parte, Aníbal Céspedes continúa, dice, creo que le gusta mucho el keynesianismo. También él dice, ¿y por qué endeudarse para generar inversión? ¿No podemos ver otra solución? No. También preguntan, en aduanas tienen un régimen de pacotilla, haciendo referencia a lo del libre mercado. Sí. Y esas cosas van preguntando un poco. Dentro de eso también hablan del régimen de pacotilla una vez más, que bloquea el ingreso de ciertos productos, haciendo referencia siempre eso al libre mercado del cual está mencionando el economista. Ok, si me repetís la primera pregunta, te Si agradecería. hay otra opción que no sea el endeudamiento, por ejemplo. Sí, como decía, nosotros somos un país pobre, Ujú. no tenemos ahorro. Justamente uno de los pilares que deberíamos trabajar o que debería trabajar el gobierno en estos años es armar un sistema de jubilaciones, una reforma jubilatoria mucho más fuerte, justamente para generar ahorro de largo plazo. Al no tener dinero ahorrado como país, la única vía que nos queda es o endeudarnos o conseguir inversionistas del exterior que vengan a invertir en Paraguay. Que se está haciendo y creo que eso es una política que se debe seguir inculcando. Que haya misiones diplomáticas de Paraguay con empresarios que vayan a traer inversionistas del exterior, empresas del exterior, porque realmente nosotros acá no tenemos a nivel interno la capacidad suficiente de generar nosotros mismos nuestros propios recursos, para tener una idea de lo que estoy comentando.
En los bancos y el sistema financiero se manejan aproximadamente en depósitos 16.000 millones de dólares. Ahí ya está metida toda la plata de IPS, de las cajas de jubilaciones, completo. Solo la ANDE, porque vos me estabas hablando justamente también del sector eléctrico, solo la ANDE necesita en inversión para los próximos 15 años 7.000 millones de dólares de inversión. O sea, solo la ANDE, si dice necesito usar la plata que hay disponible en Paraguay, usaría más del 30% de todos los depósitos del sistema financiero. ¿Y liberar eso no sería una opción? ¿Liberar qué cosa? Y por ejemplo, la distribución de la energía, que haya más empresas que... Y a eso voy. Nosotros necesitamos crear más empresas. Esas empresas pueden ser creadas por paraguayos o podemos tener también la capacidad de traer empresas del exterior, inversionistas del exterior, que justamente ayuden a mejorar la capacidad de producción, en todo caso, de la ANDE. Perfecto. Bueno, así estamos concluyendo el primer bloque. Excelente realmente esta primera parte, un tema que siempre apasiona a todos, hablar de economía, de posibles soluciones. Bueno, ahora vamos a una pausa, a la vuelta estamos con más confrontados. Segundo bloque de confrontados. Bueno, agradecemos la participación del economista Elías Gelay por sus apuntes en lo económico. También te decíamos al comienzo de que íbamos a dividir en dos partes el programa del día de hoy. Bueno, hoy nos está acompañando ya nuestros invitados, nos están acompañando para hablar sobre este segundo tema, no menos importante, que es la seguridad. Y en ese sentido ya doy la bienvenida al comisario general retirado Roberto González Cuquejo. Él fue jefe de investigación y director general de Orden y Seguridad. Muy buenas noches y muchas gracias por venir a nuestro programa. Un placer, realmente es un gusto estar en este programa y hablar sobre algo tan importante. Muchas gracias. También tenemos la visita del comisario principal, él es Víctor Cogliolo, él fue jefe de inteligencia. Y bueno, también le doy la bienvenida y muchas gracias por aceptar a venir a nuestro programa hoy. Muy buenas noches, gracias por la invitación, un placer de estar contigo. Bueno, se habla mucho del tema de la seguridad y prácticamente siempre se señala a la parte más visible en esta estructura, que es el responsable por lo menos, que es en este caso el ministro del Interior, ¿verdad? En este caso estamos hablando del ministro Villamayor, que bueno, está en boca de todo últimamente. Y bueno, entonces lo que querríamos hacer en esta mesa hoy es un análisis desde el punto de vista de ustedes, si es que realmente influye un ministro o hay otros factores que hacen a la seguridad o la inseguridad de un país, ¿verdad? ¿Qué tan importante es la figura de un ministro del Interior en la cuestión de seguridad? Bueno, antes que nada hay que identificar los roles de cada uno, ¿verdad? Sí. El ministro del Interior es el encargado de las políticas de seguridad interna. Quien debe llevar a ejecución esas políticas de seguridad interna es la Policía Nacional, ¿verdad? La Policía Nacional tiene su comando institucional con rango constitucional. La Constitución Nacional es bien claro en ese sentido. Un oficial de su cuadro debe ejercer el mando en la institución policial, ¿verdad? Lastimosamente, en nuestro país de un tiempo a esta parte, los ministros del Interior están jugando al papel del gran comisario, ¿verdad? Quieren ser los comandantes, pero no quieren asumir la responsabilidad cuando hay una falencia en la seguridad. Entonces, yo soy partidario de que se identifiquen los roles que tienen cada autoridad en nuestro país, ¿verdad? Dentro de la política de seguridad, cosa que algunos dicen no tenemos, yo disiento, creo que tenemos. Ahora, que haya falencia, también admito la posibilidad, porque nosotros tenemos cerca de 250.000 jóvenes que no trabajan, no estudian y obviamente están dentro de la franja de pobreza, de necesidades, ¿verdad?
la delincuencia produce el lucro más rápido siempre y cuando no se tropiece por el camino, ¿verdad? Entonces, esos jóvenes, ¿qué están haciendo ahora? Tienen que adecuarse a la sociedad de consumo, por lo tanto, tienen que tener su celular de última generación, tienen que tener ropa de marca, tienen múltiples necesidades que satisfacer. Entonces, fácilmente son presas de la delincuencia. Y cometimos nosotros una equivocación, ¿verdad? Hablamos nosotros del crimen organizado, hablamos nosotros de los grandes jefes del tráfico de droga que caen acá en el Paraguay. A menudo escuchamos que el brazo derecho de Villamarca. Infinidad de jefes capos mafiosos que cayeron acá en el Paraguay. Pero sin embargo la droga seguía avanzando y hoy tenemos acá en Asunción. Anteriormente estaban zonificadas los lugares donde se hallaban las drogas. Hoy tenemos acá en Asunción. Y nuestros jóvenes y hasta niños son presas de la droga y tienen sus delitos conexos, el vicio, ¿verdad? Entonces eso contribuye a la inseguridad, ¿verdad? Nosotros descuidamos los delitos menores, vamos a llamarlos, o técnicamente le dicen delitos bagatelarios. Sí. Pero ¿qué es lo que va más sumando, ¿verdad? sí, qué es lo que va sumando y qué es lo que más rápidamente se comunica, ¿verdad? A mí me asaltaron, yo te cuento a vos le contás a él, y así se va creando esa sensación de inseguridad. Y hoy se apoderó de nosotros el temor. Ahora, es cierto que los delitos de grandes magnitudes impactan de sobremanera porque se constituyen en la gran noticia, pero yo tengo entendido la sumatoria de los delitos menores hace mucho más daño que algunos que otros delitos mayores. Entiendo. Comisario, entiendo que hubo una marcha, un pedido muy fuerte de uniformados retirados, por decirlo así. ¿En qué consistió ese pedido y a qué obedece esa movilización? Obedece fundamentalmente al manoseo institucional y fundamentalmente en el aspecto de la elaboración de un proyecto ya hoy día de ley, en donde se van a tocar bastante artículos de la ley 222/93 y en donde va a afectar definitivamente la organización institucional y se va a afectar la Constitución. La Constitución en ese aspecto es bastante claro, en el sentido de que el poder, es decir, en la administración de la institución está a cargo de un oficial del cuadro permanente, de la policía. Y el no poder llegar a desarrollar con capacidad institucional la ejecución de los planes, los proyectos y las políticas de seguridad por la institución, profesionalmente y con responsabilidad institucional, va a generar un problema. Cuando yo creo que sabiamente la Constitución, los constituyentes han plasmado precisamente en la Constitución ese aspecto importante. Es porque precisamente una institución que es considerado de manera muy especial en ese aspecto, porque sus cuadros ni siquiera pueden ser afiliados. Y no depender de un órgano político coyuntural que va a afectar muchísimo la efectividad institucional. La institución policial es una institución que
tiene subordinación al poder político. Con mucha claridad entiende el funcionario policial de que el mando viene de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior y va a la Comandancia de la Policía Nacional. Pero es importante que se respete esa organización para que podamos tener éxito. Y esa es la molestia fundamentalmente de los oficiales retirados, porque conocemos las consecuencias que va a generar esa situación. Resumiendo, la militarización... Ese es otro tema. No afecta el tema de la institucionalidad. Pero va a afectar el ejercicio de la seguridad en nuestro país. Correcto. Porque de acuerdo a la estructura que se está pensando, y que el comisario Cololo ahí tiene una copia de la ley, exactamente es duplicar la función de policía en nuestro país. Van a tener las mismas estructuras, los mismos objetivos y la misma función. Habría una superposición de... Totalmente. Entonces, cuando te dicen que no, que vamos a trabajar, no es cierto. El objetivo es que ellos entren a trabajar. ¿Y cuál es el problema de la Policía Nacional? Y es interesante analizar un poco desde la creación de la Policía Nacional. La Policía Nacional se creó en la Constitución del 92 con mucho sacrificio, porque hubieron muy fuerte resistencia a la creación de la Policía Nacional, precisamente por las Fuerzas Armadas en aquel entonces y especialmente por parte del presidente Rodríguez. Se incorpora en la Constitución, se crea la Ley 222 y así como salió, se opusieron la gente de aquel entonces y se dispuso presentar la ley por otro camino. Salió la ley y se negó el presupuesto. Entonces el comandante de aquel entonces dispone que se estructure la Policía Nacional con el presupuesto de la Policía de la Capital. ¿Cuál era la diferencia esencial entre Policía de la Capital y Policía Nacional? Y así como suena. La policía tenía dentro de su administración de responsabilidad la capital del Departamento Central. Después estaba a cargo del Ministerio del Interior a través de las gobernaciones. Las delegaciones. Las delegaciones de gobierno, que eran lo que disponían de la policía de cada uno de las delegaciones de gobierno. Estaban directamente a cargo de ellos. Okay. Entonces, y nunca nosotros fuimos capaces de entender que el Paraguay tuvo un desarrollo en todo sentido. Económicamente el Paraguay creció desde el 2003, que tenía su presupuesto general de gasto más o menos 3.000 millones de dólares. Hoy día estamos en 14, casi 15.000 millones de dólares. Es decir, tuvimos un crecimiento, tuvimos un desarrollo cultural de la delincuencia de manera diferente. Hoy día la cultura delictual en nuestro país es diferente a hace 5 o 6 años, totalmente. Mucho más sofisticado, otro patrón ya se está incorporando dentro de nuestra sociedad. Sí. Organizaciones de delincuentes diferentes a lo que históricamente nosotros teníamos acá. Y nosotros nos hemos acompañado estructuralmente. Y si se crea la Guardia Nacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distraer recursos, porque para crear esa Guardia Nacional se va a requerir de muchos recursos. Y cuando te dicen las autoridades políticas, nosotros vamos a crear una institución para utilizar los recursos humanos ociosos. Es lo que se dijo, ¿verdad? Pero para movilizar eso vos tenés que estructurar, tenés que preparar todo. Y eso va a representar que en vez de fortalecer una institución con el recurso, vas a partir, vas a debilitar eso. Y no vas a tener resultado y va a ser un fracaso. Pero ese fracaso vamos a pagar todos nosotros, los ciudadanos, porque nos van a proveer de seguridad. Mentira eso, no van a generar.
Y ya tuvimos experiencia en ese sentido. Tuvimos experiencia con el tema de la policía caminera. Tiene su patrullera, tiene sus cuarteles, pero no cumplen la función de seguridad. Son inspectores de tránsito. Entonces se está distrayendo los pocos recursos en vez de optimizar esos recursos. Entiendo. Y la creación propiamente de una policía militarizada, Guardia Nacional. una Guardia Nacional, ¿eso no sería un cambio estructural de la Constitución y por lo tanto tendríamos que cambiar la Constitución con una reforma y no por una enmienda, como están diciendo? La enmienda es uno de los caminos posibles para reformar eso, ¿verdad? Pues estamos hablando de la esencia de la seguridad. Sí. Acá van a modificar la ley 216 y van a incorporar una cuarta arma en la Fuerza Armada, que va a ser denominado la Guardia Nacional. Nosotros decimos que es inconstitucional porque en la Constitución Nacional, en el artículo 175 al final, dice: la creación de cuerpos de policía independientes podrá ser establecida por ley, la cual fijará sus atribuciones y respectivas competencias en el ámbito municipal y de otros poderes del Estado. O sea, el Poder Ejecutivo ya tiene su policía. Sí. Entonces, el que está habilitado para crear su otro cuerpo de policía es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo ya tiene su policía, ¿verdad? Entonces, acá vamos a atentar contra el artículo 175 de la Constitución Nacional. Un tiempo había policía judicial, ¿eso se sacó otra vez? La policía judicial constitucionalmente está reconocido. Sí, está reconocido, pero dejó de funcionar un tiempo. Nunca funcionó como policía judicial. El Ministerio Público absorbió ese cuerpo que no le correspondía. Entiendo. Porque el Centro de Investigación Judicial es lo que tenía... El Centro de Investigación Judicial, exacto. Eso debería de haber funcionado en el ámbito del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Porque constitucionalmente el Poder Judicial puede crear una policía judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es otro poder del Estado. El Ejecutivo tiene su policía. Bueno, más allá de todo eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el comisario Roberto González Juquejo, que la Fuerza Armada tiene su misión constitucional, que es el cuidado de la integridad territorial y el apoyo a las autoridades legalmente constituidas. Bueno, yo me pregunto, ¿están en condiciones ellos de custodiar la integridad territorial? Y me parece que están cortos, ¿verdad? No tienen la culpa ellos que se les haya cercenado su presupuesto, pero no están en condiciones. Y me pregunto, ¿por qué si no están en condiciones de cumplir con esa misión constitucional, ellos quieren adquirir otra misión nueva que representa otro desgaste a su presupuesto? Yo soy partidario de que cuiden el espacio aéreo, cuiden la frontera terrestre y fluvial, ¿verdad? Correcto. Pero con el presupuesto que tienen, ¿verdad? Ahora, incorporar una nueva misión para ellos, yo creo que primero no están preparados. Ellos no tienen dentro de su programa de estudio la misión policial. Ellos tienen otra naturaleza a la policía. Totalmente. Bueno, Norm, tenemos también la participación de los chicos, que ya le vamos a dar la participación dentro de un rato, si me aguardan, porque también quiero preguntarle algo antes al comisario general Roberto González. Se pidió la renuncia del ministro del Interior. ¿A qué obedeció ese pedido de renuncia? ¿Ustedes ven que él es un obstáculo ahora mismo para un buen desempeño de las fuerzas de seguridad? Bueno, los diferentes gremios de la Policía Nacional comenzaron a analizar esta situación y ellos decidieron o consideraron de que el señor ministro no ve no comulga la política institucional.
contrario, estas normas que pretende introducir en ningún momento fue consultado con el estamento institucional. Yo creo que trajeron expertos de otro lado, creo que de Centroamérica, no sé. Estaba mirando y no hay... Porque le estaban asesorando gente de afuera, a la policía o al Ministerio del Interior. No, al Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Entonces, cuando uno ve que realmente se ve afectados los intereses institucionales, Sí. que en vez de colaborar con mejorar las condiciones de trabajo de la institución, y eso va a generar un problema que mañana otra vez va a tener que dar solución la policía en una situación complicada que va a generar todo este tema institucional internamente. Porque si esto ocurre, el funcionario policial se va a volver, va a tener que buscar mecanismos políticos para que lleguen a los niveles de mando importantes. Es decir, que todos los ascensos se van a manejar con criterios políticos, Sí. no con criterios técnicos. Porque hay una condición elemental que es la de los méritos. ¿Y cómo uno mide los méritos? Hoy día, cada policía es evaluado por su jefe y cada año se va, de hecho que se va comunicando de eso. Pero cuando el que te va a medir tus méritos son personas externas a la institución, seguramente va a ser muy complicado esa situación. Entonces, eso puede generar un problema de disciplina grave institucionalmente. Y eso sí que es un problema, porque la base fundamental de estas instituciones, de esta característica uniformada, o mejor dicho, que se regula por disposiciones especiales, y somos especiales nosotros en nuestro comportamiento, en nuestras actividades laborales. Sí, nosotros no podemos discutir la decisión política, no podemos discutir, entrar... No es deliberante, no sí. podemos liberar una cuestión. Pero ahora puede generar eso un problema tremendo. Entonces, por eso los miembros solicitaron y solicitan su remoción del cargo del Ministerio del Interior. ¿Me permitís? Sí, ¿cómo no? Yo quería agregar otra cosa más que es urticante para el espíritu policial. ¿Cuál es la de... Comparto con él al decir de que cómo se va a estudiar el mérito. No tenemos parámetros de medición. No existe eso ahora. No existe. Entonces va a quedar supeditado al humor, en este caso, de un político que va a ser siempre el ministro del Interior, ministro político, por naturaleza. Hay presidentes que optan por llevarle a un policía como ministro, pero el Ministerio del Interior tiene dos patas bien diferenciadas, ¿verdad? Uno en el ámbito político y el otro en el ámbito de la seguridad. Sí. Entonces, lo ideal sería que tengamos un ministro y dos viceministros, el de seguridad que sea un policía retirado, el de política que sea un político, ¿verdad? Bueno, es una decisión ya de muy alto nivel. Ahora mismo, ¿cómo está conformado? O sea, por políticos y un Los juez, tres, ¿verdad? tanto el ministro y los dos viceministros son civiles. Civiles. Sí. Ok. Bueno, yo quería agregar algo más, ¿verdad? Aparte de que considero de que los méritos no tienen parámetros de medición. Otro detalle que se le escapó, pero gravemente, es de que para ascender a comisario general, un oficial tiene que estar en el cargo. Se le nombra en un cargo y a partir de ahí está habilitado para ascender. Y
¿Qué mérito puede tener un oficial que en una semana ya va a estar siendo evaluado? Segundo, si sus superiores naturales, que es parte de la institución policial, le evalúa, perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos de cadete hasta comisario general. Pero, tiene mejor criterio por lo menos. Claro, Sí. nosotros sabemos el trabajo policial, los riesgos a los que se expone el personal policial, y mi temor es lo siguiente. Dentro de mi análisis está el hecho de que le cercenen la autoridad al policía. Nosotros le quitamos atribuciones legales, le estamos, por cada procedimiento que hizo, se le está negando su ascenso. Sí. Tiene múltiples problemas que el policía tiene un apoyo político se siente e disminuido. institucional. Entonces, ¿qué hace el policía? No se involucra. Ocurre un O caso... tiene miedo también. Es inconcebible porque el policía tenga miedo, ¿verdad? Porque, No, pero sí. miedo en el sentido de que no tenga el apoyo, cada vez Ya. se le está cercenando. Entonces, el policía opta más por no involucrarse en el problema. Y el policía está para resolver conflictos. Perfecto. Bueno, Bueno. Sobre eso también le quiero hacer una pregunta, Sí. pero antes que se me No vaya... quiero olvidar que un detalle bueno, más. ¿cómo no? Sí, Ya. sí, puede cerrar. La parte disciplinaria. Ya. Quieren llevar asuntos internos y quieren llevar justicia policial al Ministerio del Interior. Antes que nada, el ministro del Interior tiene que entender de una buena vez de que él no es el comandante. Él tiene que estar atendiendo la política de seguridad. No estamos ajenos a que él ejerza el control. La 1337 es la que le faculta a la ley a tener la política de seguridad y administrar la política de seguridad, no a inmiscuirse directamente como un policía más, ¿verdad? No, bueno, le estaba diciendo de que el policía es un ser humano que no tiene ningún fuero, es un civil que es juzgado, que es investigado por la propia policía, por el Ministerio Público y por la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué necesidad se tiene de que la disciplina y el comportamiento del policía sea controlado por otro estamento más, un estamento que no existe? Nosotros, para un control interno, hemos creado asuntos internos. Muy bien. Norman, ¿cómo está participando la gente? ¿Hay preguntas? Sí, tenemos preguntas, Hugo. Dora Ramos dice, hoy en cama sin trabajar por un asalto en mi departamento y me dejó inválida el 15 de agosto. Que se vaya a Villamayor es la premisa que ella lanza. Esta era la pregunta que situábamos hoy en nuestras redes. Inseguridad o crisis económica. ¿Qué situación se lleva al puesto número 1 actualmente? Y quería preguntarle un poco a los invitados. Villamayor está como que haciendo mal las cosas, para no confirmarlo directamente, ¿verdad? Todo revela eso. ¿Ustedes qué proponen? ¿Creen que con el cambio del ministro se va a revertir esta situación? ¿O creen que eso va a continuar otra vez con un nuevo agente en ese lugar, con una nueva persona en ese lugar? Acá no necesariamente debe ser cambiado el ministro Villamayor. Acá lo que se tiene que cambiar es el concepto, es el criterio de la autoridad que se constituye en ministro del Interior, porque de nada va a servir de que se vaya Villamayor y venga Juan Pérez y venga con las mismas intenciones. Acá desde la época de Walter Bauer nosotros estamos teniendo ministro del Interior que a toda costa quiere llevarse el presupuesto de la policía, quiere llevarse el mando de la policía, pero no quieren asumir responsabilidad. Entiendo. La misma Sí, respuesta en ese contexto. Bueno, vamos a dar también participación a nuestros invitados. Una pregunta, bueno, el concepto del cambio que estamos atravesando hoy día políticamente viene aparejado por cuestiones que tienen mucha intromisión desde el punto de vista de los políticos mismos, de la Cámara de Senadores, que tienen sus propios hombres, se hacen lobbies. También hay una injerencia muy fuerte en ese sector, es lo que se ve desde afuera. ¿Eso es así realmente y eso repercute en la eficacia de nuestra fuerza de seguridad?
por ejemplo, para ascender, tienen que hacer lobby con políticos, tienen que someterse más o menos. Nosotros no estamos ajenos al control del poder legislativo porque nosotros somos autoridad nacional y el acuerdo constitucional que nos da el Parlamento nos jerarquiza. Ahora, se debería de fundamentar la decisión de un senador. Bueno, el senador me rechaza a mí mi ascenso y tiene que fundamentar por qué. Porque si yo dirigí un allanamiento o despejé una zona invadida, yo me fui munido de una orden judicial. Si yo no actúo, el juez me procesa por omisión, Sí, por desacato o por omisión. sí. Si yo actúo, dentro de 5 años, cuando mi foja de servicio va al Parlamento para ascender, me pasan la factura. Entonces, aquel senador que quiere castigarme, sancionarme, que justifique por qué. De tal manera que yo le diga, no señor, yo actué por mandato judicial. Entonces, en ese sentido, debe cambiar un poco los criterios. No sé si la pregunta va por ese lado, pero las autoridades están ocupando una muy buena cantidad de policía que se dedica al custodio, ya sea de instituciones públicas, custodios personales, y estamos distrayendo el policiamiento, que es lo que realmente a nuestra sociedad le interesa. Sí, más bien la pregunta tiene que ver con la injerencia de ciertos senadores que de cierta forma quieren moldear a su antojo las conductas policiales, ¿verdad? Para un ascenso tiene que ser, qué sé yo, leal a tal persona, ese tipo de cosas. Tuvimos una experiencia y siempre es importante un poco, como es con un ejemplo, tratar de hacer entender a la gente lo delicado que es todo este tema. Hace poco tuvimos un oficial, en el caso de Payolo Cubas, en el Congreso, lo que me viene a la mente, por le ejemplo. golpeó, le derramó agua. ¿Y por qué? Porque ese oficial estaba como director de policía en Alto Paraná. Hubo manifestaciones en donde él tuvo que intervenir para restituir el orden. Y lo marcó. Y lo maltrató y no lo ascendieron, lo castigaron. Después de unos días hubo una manifestación, cierre de calle Mariscal López y República Argentina. El senador Cubas va y se acuesta en la calle, en un colchón. Y el comisario no intervino, porque también sabe, está en proceso de ascenso. Y al día siguiente lo cambiaron al comisario. Pero seguro que si no lo cambiaban y si intervenía, él no iba a ascender en el Congreso. Es decir, esas son las situaciones que vulneran la seguridad del funcionario policial. Y esas son las medidas que se tienen que proteger, es decir, esas son las cosas que se tienen que proteger como seguridad del funcionario policial. ¿Usted cree que va a funcionar mejor si se le saca esa atribución al Parlamento, por ejemplo, y se hace con como una carrera policial directamente, sin depender de los políticos? Totalmente. ¿Mejoraría? Totalmente. Okay, perfecto. Bueno, ahora vamos a las preguntas de nuestros invitados también que quieren hacer, tienen unas curiosidades. ¿Quién comienza con la pregunta? Sí, mi pregunta va para el señor Roberto. Sobre el tema del narcotraficante que le pudieron liberar ahí, samurái. Mi pregunta, ¿cómo fue que pudieron asaltar así? Creo que son 3 o 4 patrulleras que le iban escoltando. Y segundo, ¿no podrían en este caso los militares también ayudar en este caso cuando se le envía un convicto a la cárcel como escolta? Porque estamos hablando de armas de guerra y contra eso se tiene que enfrentar la policía. Bueno, vamos a hablar del contexto general del problema de las cárceles. Los grandes acontecimientos últimos de la delincuencia, es decir, de la sensación que generó el acontecimiento de San Pedro y este último caso.
Estos son casos que salen del ámbito netamente policial y está dentro de otro ámbito del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio de Justicia. Hay un protocolo que está bien claro de cómo se tiene que manejar desde las cárceles para el traslado o los traslados de los procesados a donde sea. Cuando hay un plan diseñado para determinadas cosas, para un atentado, en este caso para una fuga, se trata por todos los medios de que la seguridad no sea efectiva para que eso resulte fácil. Y eso es lo que pasó. Se trató de esconder el tipo, lo peligroso, la peligrosidad de esa persona que se venía, y se lo trató como un delincuente de mediana peligrosidad. Porque si se cumplía el protocolo, se hubiese enviado la nota al señor comandante de la Policía Nacional o al ministro de la Senato. Ellos son los responsables del traslado, es decir, las fuerzas especiales de la policía o la Senat son los grupos responsables del traslado de ese tipo de gente. Y ellos tienen la obligación, los directores tienen la obligación de comunicar al comandante si es ese tipo de persona para que vaya fuerza especial. Fuerzas especiales muevan los comandos. Entonces, eso es lo que pasó. Se minimizó acá la importancia porque había un plan generado en otro ámbito para rescate, para que ocurra eso. Eso es realmente, sí. Por eso es que se llevaba una seguridad muy limitada, muy baja seguridad. No se tenía previsto de que se trataba de una persona. Y uno ve las afirmaciones como era el tratado del señor en el mismo Poder Judicial y todo eso. Es decir, había un plan desarrollado de gente, funcionarios del Estado, pero no precisamente de la policía. No, de hecho que al morir un policía, uno ya deduce de que no tuvieron conocimiento. Tendría que llevarse, sí, la policía tiene estamento para custodiar este tipo de personas, pero tiene que tener el conocimiento para que eso ocurra. Nuestras fuerzas especiales están preparadas para ese tipo de traslado. Para ese y otras cosas mucho más complicadas. Nuestras fuerzas, es decir, nosotros tenemos, generalmente hay una sensación de que la policía paraguaya tiene está superado, más o menos. No. Eso no está superado. Toda esta gente que están generando disturbios en las cárceles y están creando, que están generando crisis, fueron gente apresada, aprendidas por la policía y puesta en la cárcel. Ya. El problema fundamentalmente fue el trato de esta situación en las penitenciarías. O sea, el sistema penitenciario es lo que flaquea. Totalmente irresponsable. Y en todas las entrevistas que me hacían de hace 3, 4 años atrás, yo venía insistiendo en este tema. Cuando teníamos 30, 40, 50 gente de estas, y decíamos que es lo que estaba ocurriendo y era lo que iba a ocurrir. Correcto. Entonces, el problema es cuando no tomamos con responsabilidad y porque ahí pues está la cuestión. Cuando tiene que desarrollarse un trabajo por técnicos, por especialistas o gente que se preparó para eso. Y cuando vos no respetás eso y comenzás a contratar cualquiera que sea, que venga de arriba, y a él le vamos a nombrar y no le nombramos a gente inexperta y a veces tampoco con moral suficiente. Totalmente entendible. Bueno, lastimosamente el tiempo ya se nos está yendo y es un tema que requiere de más tiempo
el tiempo vuela. Entonces lo que quiero es unas conclusiones de no más de 1 minuto cada uno, pero primero quiero darle la palabra a Norman para también concluir y bueno, y ya estar despidiendo el programa. Norman. Es así, queremos agradecer a todas las personas que se pusieron en contacto con nosotros. Todos los lunes estamos con Confrontados tocando temas importantes para la sociedad. Agradecemos a la Reina Esther que viste a toda la familia, la boutique para niños, niñas, damas y caballeros. Agradecemos nuevamente, como dije ya, a toda la teleaudiencia y le decimos que más informaciones pueden encontrar en la página de rcctv.com.py. Perfecto, muchísimas gracias Norman. Bueno, y ahora sí ya unas palabras finales y por supuesto el agradecimiento ya antes que nada por la predisposición. Algo que quedó picando, creo que la audiencia hizo una pregunta respecto a la situación económica y su influencia en la seguridad. Categóricamente yo puedo afirmar de que esta crisis económica por la que estamos atravesando poco favor le hace a la seguridad. A eso yo quiero agregar la necesidad de fortalecer a las instituciones. Quiero que cuando van a legislar algo, piensen cómo se va a realizar eso que están legislando. Porque reclamé yo de que la policía fue cercenándosele sus atribuciones, pero en contrapartida se le fue cargando con más responsabilidad y se le exigió más resultado. Quiero que con ese criterio los legisladores se manejen. Yo quiero que la institución policial pueda tener la autonomía que debe tener una institución y que la sociedad sea consciente de que cuando hablamos de seguridad estamos hablando de algo en donde intervienen varias instituciones y varios estamentos y varias situaciones. La policía nada más que es un brazo armado de la ley y es un estamento más de la seguridad. Muy bien. Muchísimas gracias, comisario. Unas palabras finales. Sí, un poco haciendo hincapié en lo que dijo el comisario Corleolo. Es tan importante de que cuando se va a generar unas normas que va a afectar a la seguridad, se considere bastante bien las consecuencias. Nosotros estamos teniendo ya problemas por la última ley que se derogó el tema de las detenciones y no se consideró lo peligroso que eso representa para la sociedad tener tantos delincuentes en la calle. Todos estos hechos que se están sumando día a día, la preocupación de la gente son ejecutados con personas reincidentes en delitos. Muy bien. Son lo que salieron a consecuencia de esta nueva ley. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya a la vuelta estamos con el cierre del programa del día de hoy. Se suele decir que la escasez es una de las principales causas de la inestabilidad del ser humano. Es decir, cuando hay escasez, generalmente tendemos a ser más agresivos para conseguir las necesidades básicas. De hecho, que esto es un comportamiento que se repite en casi todas las especies, o sea, nos vuelve más agresivos. Y esto pareciera ser es lo que está pasando con la economía del país, que hoy estuvimos hablando, y que va también de la mano con la seguridad. Es decir, hay una directa relación entre la escasez, o sea, la economía, y la seguridad. Está aumentando drásticamente la inseguridad y las fuerzas parecieran ser que están pasando también por una crisis, no necesariamente que tenga relación con la fuerza directamente, sino que más bien una cuestión institucional. Te agradecemos mucho por acompañarnos hoy, te esperamos para una próxima edición de Confrontados. Este programa fue presentado por Inverfin.